Ha pasado ya un año aprox del estreno de la película. No sé qué impresión tienes ahora que no la tienes tan reciente. Yo creo que cambia, ¿no?, la perspectiva de cuando estrenan una película a cuando ya ha pasado un año. Entonces no sé si tienes como alguna reflexión, hay algún punto que veas como diferente, Mm. no sé, alguna... Sí, bueno, el hecho es que cuando estrenas una peli, o bueno, cuando la ruedas, la montas y la estrenas, es una vorágine de emociones que culminan el día del estreno. Y bueno, hay un degradado que es desde que se estrena hasta que deja de estar en salas. Y esto dejó de estar en salas el diciembre pasado, o sea, ahora era un año, y sí que desde entonces pues ha sido la verdadera pausa para poder como ostras, mirar atrás y coger un poco de perspectiva de lo que hicimos. Entonces sí, se aposentan un poco las emociones y sacas varias lecturas. La primera es que estamos muy orgullosos del trabajo y que es un trabajo que hicimos entre amigos, que bueno, junto con Cristian Valencia, que es uno de los actores y productor de la peli, hace muchos años nos propusimos levantar la película, y entonces fue toda muchos periplos hasta que pasó. Y eso para empezar, que estamos orgullosos y contentos. Y por otro lado, pues también reflexionas y dices, ostras, ahora hubiera hecho algunas cosas diferentes, ¿no? Porque entonces cuando empiezas a revisar la peli, es indudable que, bueno, la vorágine de un rodaje y también una primera peli que es todo enorme, pues bueno, hubiera podido hacer otras cosas ahora con la experiencia de otra manera, pero tampoco cambiaría en esencial la película porque quedó como, explicamos la historia que queríamos explicar. Pero bueno, que en todo caso, para la siguiente ya tomo nota que hay cosas que hay que tener en cuenta. Vale, entiendo entonces que estás preparando la siguiente o... Sí, sí, sí. Bueno, preparando, empezando la fase embrionaria de escritura para, bueno, como supongo que sabéis, o quizá no, el levantar, producir una película, financiar una película son procesos que pueden durar años. Entonces ahora estamos en esta fase inicial de internamente en la productora empezar a escribir lo que es el tratamiento de la película para más adelante tener financiación para escribir el guión, para tener financiación y empezar a preproducir y así sucesivamente. Pero sí, estamos ahora con vistas de un nuevo proyecto, del que no puedo decir mucho, que estamos así aún testeando lo que queremos contar. Yo cuando te conocí, sobre todo la parte que más explotabas era la parte de dirección de fotografía. Mm. De hecho, eres un director de fotografía estupendo, buenísimo, eso no cabe duda, tu trabajo está ahí. Y entonces te quería preguntar cómo, en qué momento decides, no sé si dar el salto o pensar, o en qué momento hay ese cambio de dirección de fotografía a dirección. Bueno, en realidad no es un cambio como tal, sino darme cuenta que es lo que realmente quería hacer. Entonces, sí, cuando me conociste, supongo que te di clases o no de fotografía, no sé si lo llegué a hacer en tu caso, pero yo daba algunas clases en la escuela donde estudió Óscar, que aparte bueno, de coordinar los cursos, daba algunas clases de dirección de fotografía porque yo me formé en cine y también en fotografía. Y cuando acabé de estudiar, en mi segunda etapa de estudios fue fotografía, porque en ese momento consideré que iba bien tener un oficio más tangible como el de fotógrafo, operador de cámara, director de fotografía, que es algo más claro que director de cine. Entonces, a partir de este segundo bloque de estudios, empecé a hacer incursiones, pues, tanto como fotógrafo en fotografía fija, como director de fotografía en diferentes proyectos audiovisuales. Entonces, lo compaginaba con clases y llegué, pues eso, a una inercia en la que me lo pasaba muy bien y podía desarrollarme profesionalmente en el ámbito de la fotografía, o sea, fotografía, hablemos de fijo, ¿no? Cámara de fotos, que hacía fotografías para revistas, como la parte audiovisual de documentales, cortometrajes, películas, etcétera. Y me di cuenta que en realidad yo lo que había estudiado era cine con vistas de dirigir y que tenía que, pues, no olvidarme de esa idea. Y entonces congelé toda mi faceta profesional en la parte de fotografía y me centré en levantar una peli. Entonces, para eso también te tengo que confesar que hay todo un proceso de creencias y de trabajo de, bueno, sí, esto es una realidad y se puede dirigir una peli y ya por un tema ahora los chavales ya el chip lo tienen diferente, ¿no? Pero en nuestra generación, cuando éramos chavales, lo de ser director de cine
pues no se entendía demasiado. Entonces esto es una creencia que vas arrastrando y hay un momento que tienes que eliminar. Y sí, me lo propuse y entonces empezamos a trabajar, como te dije, primero con esta idea que hicimos crecer poco a poco hasta que fue posible y ahora mi presente y mi futuro pasa por la dirección y no volver a la dirección de fotografía. Pues me alegra muchísimo porque después de ver la película yo vi diferentes cosas que luego me gustaría apuntarte, ¿no? Para que Mm. nos las comentes, pero que me gustaron mucho, tengo Ujú. que decirlo, no por hacer la pelota. Y, y creo que eso en futuras películas, este tipo de lenguaje que utilizaste se puede desarrollar. Luego te comento de a qué me estoy refiriendo, ¿no? Perfecto. Pero me gustaría también hablar un poquito del inicio, de esa semilla. Eh, Tú, Alex, estás jefe de estudios del Plato de Cinema, aquí Sí, en Hospitalet. Eh, Eso yo creo que el hecho de estar en esa posición te da como una posición en la cual tienes facilidad para acceder a ciertas personas, quizá, o ciertas, no voy a decir ayudas, porque las ayudas al final tienes que ir tú a buscarlas, no te vienen a ti, pero sí que a lo mejor tienes como cierta facilidad para acceder a estas personas que te puedan ayudar. Aún así, yo tengo entendido que esto no ha sido un camino de unos meses, ni de un año, sino de unos cuantos. sí, es un camino muy largo y de hecho, no te piensas que yo estaba en una posición demasiado privilegiada cuando empecé. Realmente te diría que no. Y cuando haces una primera peli tienes que convencer a muchísima gente y tienes que demostrar muchísimas cosas y por tanto es un proceso más largo que una segunda peli si es que las cosas han ido bien. Entonces, sí, claro, mi vínculo con la escuela me permitía estar rodeado pues, de profesionales que venían, bueno, vienen y van y conocer mucha gente de la cual aprendes muchísimo y no tanto un contacto que te permita una llave, que te permita llegar a una financiación, sino realmente aprender cómo hay que hacer el camino. Y sobre todo, vuelvo a comentar en mi caso lo que me ayudó mucho es lo de no trabajar solo. Y lo que te decía antes, que este proyecto desde un inicio, cuando tuve la idea de hablar de esta historia, se lo comenté a mi amigo con el que hacía los cortos en ese momento y se animó y se sumó, que es Cristian Valencia, que también es productor de la peli y actor. Y entonces ese motor entre los dos nos ayudaba a que en los momentos difíciles, pues cuando uno lo veía más complicado, el otro tiraba del carro y poder llegar. Poder llegar a la pieza clave es poder llegar a un productor que sí que realmente ya haya producido películas y que sí que su sello, su bagaje como productor te puede abrir puertas y que sabe exactamente los pasos que hay que hacer, ¿no? Que yo los podía intuir y los podía saber un poco por conocimientos que sé que se hace así, pero alguien que está desde dentro levantando pelis es la persona ideal. Entonces, llegamos a este productor porque Christian hizo un trabajo junto con él en una anterior película, él estaba como actor y le hicimos un pitch de la película, le hablamos de lo que queríamos contar, por qué lo queríamos contar y le llamó mucho la atención. Y una cosa que tiene la peli es que, por un lado, tiene algo que aparentemente juega en contra y por el otro entendíamos que jugaba a favor, que era que en España un drama deportivo como tal no se había hecho todavía. Y esto es una cosa muy reservada para los anglosajones o los estadounidenses. Y entonces también con esta idea, el productor Alberto Aranda, por cierto, pues le llamó mucho la atención y fue algo que dijo, ostras, vale la pena contar esta historia y vale la pena que abramos este camino porque es un reto más. Y entonces en el momento en el que él entró y hizo crecer el proyecto y ahí empezaron a entrar otras personas que poco a poco, un poquito, grandes rasgos a nivel de producción, esto vas levantando poco a poco dinero, ¿no? Primero para escribir el guión, luego para preproducir y vas hasta que finalmente tienes todo, toda la financiación total. Eh, Esta persona que hablas, este amigo tuyo, Cristian, además interpreta al portero, a Sí, Jesús Royal. Jesús Royan, sí, Vale, sí. perfecto. Sí, 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 sí. Metiéndonos ahora un poquito más lo que es dentro de la película, la banda sonora, por ejemplo, la banda sonora es de Óscar Araujo, que, bueno, si investigáis un poquito, entre otras cosas, yo creo que una de las bandas sonoras que más repercusión ha tenido es la de Castlevania, que es un videojuego. Y Óscar además se caracteriza mucho por ser un músico
muy triunfal, ¿no? Muy épico, muy tal. Y tengo entendido que le pusisteis un poco de freno. ¿Cómo lo sabes? Ah, sí, sí, lo explico, lo explico. Alex y 8 Estás bien millones. informado. Sí, el Oscar es... yo, o sea, realmente no conocía a Oscar y la película es una coproducción hispano-andorrana, porque, bueno, si habéis visto la peli, los que la hayáis visto, parte de la peli sucede en Andorra, entonces esto nos permite hacer una coproducción, entonces el hecho de tener una coproducción con otro país te obliga a tener equipo técnico y artístico de este país. Entonces el productor andorrano nos sugirió un músico que, bueno, no es un músico cualquiera, porque si veis su trabajo, lo que dice, sobre todo está muy vinculado a videojuegos, pero ha hecho cine por un tubo también. Nos enseñó, pues, qué tal trabajar con Oscar. Yo no lo conocía, vi lo que hacía y dije, hostia, sería ideal. ¿Qué pasa con Oscar? Que yo creo que es una persona con un talento especial, le sale la música de manera innata, pero como trabaja tanto para los americanos con videojuegos y además su gusto personal ya le lleva a eso, hace trabajos muy grandilocuentes. Y nosotros, que tenemos la peli, tenía como referentes algunos referentes estadounidenses, que ya todo es muy grande, no olvidábamos que al final era una peli de aquí, una peli catalana, española, que teníamos que hacer una peli coherente con nuestra industria. Y hay cosas que nosotros no nos podemos permitir porque podemos parecer unos sorteras, que, por ejemplo, es hacerlo todo excesivamente grande. Entonces, las piezas musicales que presentaba Oscar, como tal, eran brillantes, eran fantásticas, pero siempre había esta cosa de decir, bueno, cuidado porque nosotros estamos haciendo una película con relativamente poco presupuesto, no deja de ser una película de personajes, una película íntima, aunque el tráiler pues hayáis visto mucho espectáculo, mucho movimiento, mucha acción, el corazón de la película es de personajes. Y eso no se nos quería olvidar. Entonces, este era el trabajo que teníamos que hacer con Oscar, de decir, sí, hay momentos para hacer la épica, que es algo que le sale de manera fantástica, y hay momentos para hacer lo íntimo. Y de hecho te diría que de todo el trabajo de Oscar, el trabajo íntimo es el que más me gusta, porque con unas notas de piano que son 3 o 4, no sé, consigue, ostras, crearte una emoción muy potente. Y fue un trabajo, trabajar con un compositor como Oscar también fue una cosa para mí aprender increíble lo que es la narrativa de la música, que sin duda si trabajas con alguien así hace crecer la peli de una manera enorme. Sí, de hecho, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que los referentes que le pasasteis a Oscar fueron películas como McEnroe Sí. y como Rush. Sí, sí, estas dos pelis. Estoy impresionado por tu capacidad de investigación. Y estas dos pelis tienen esta dualidad. Rush es una película americana de Ron Howard, súper épica y de súper presupuesto, una superproducción con 2 estrellas de Hollywood. Y luego Born McEnroe, ambas son un drama deportivo. Y Born McEnroe es una película también deportiva, pero sueca, o sea, una película europea, donde se centra más en la interacción de dos personajes, ¿no? Es decir, la rivalidad, Rush es la rivalidad entre dos pilotos de Fórmula 1, Born McEnroe es la rivalidad entre dos tenistas. Digamos que sería el mismo marco, pero las aproximaciones son diferentes. Y entonces nosotros buscábamos este híbrido, poder pivotar en algún momento con el cine espectacular estadounidense, pero teniendo como eje los personajes, como sería el caso de Born McEnroe. Pues a mí, personalmente, cuando miro una película, a mí lo que me gusta mucho es diseccionar, más que diseccionar, observar el lenguaje audiovisual, narrativo, tanto de los encuadres como de la música. Y esta música yo creo que tiene alguna característica muy especial, que es como un tempo. Sí, Hay una especie de metrónomo. sí. ¿Me equivoco? Sí, no me lo hagas explicar muy bien porque yo con música soy horrible, pero hay un concepto de cuenta atrás. Por ejemplo, si veis la peli, en los créditos iniciales está bastante claro. Y este concepto de cuenta atrás, que es ese metrónomo que comentas, es para tratar la sensación de a contrarreloj. En la película lo que tenemos es un grupo de deportistas que tienen una selección
que es un desastre en nuestra peli, en la realidad no eran tan desastre, ni mucho menos, pero que tienen una urgencia que es que están llegando los Juegos Olímpicos de Barcelona y tienen pocos meses para no hacer el ridículo. Insisto que es en la película que nosotros lo hemos forzado más. Pero sí que había este punto de llegan los Juegos Olímpicos y tenemos que mejorar nuestro rendimiento y tenemos que solucionar una serie de problemas internos que tenemos para poder plantar cara a los grandes, porque bueno, era el momento de España en ese momento, ¿no? Y claro, la película va de estos. Cada vez queda menos tiempo para llegar. ¿Conseguiremos llegar siendo un equipo? ¿Conseguiremos llegar siendo capaces de plantar cara a los grandes? Entonces, este concepto de contrarreloj, ¿no? El tiempo pasa y te aprieta, está presente en la banda sonora. De manera sutil, ¿no? Pero está ahí. Hay varias imágenes que me gustan mucho y me gustaría que, no sé, me explicases, que es cada vez que el capitán está en la piscina, él tiene un trauma, podemos decir, y tiene como una especie de sueño o pesadilla que le sucede estando él en el agua, ¿no? Que no quiero hacer mucho spoiler, pero tú Bueno, sabes está bien, sí, perfectamente sí, de sí. qué hablo. Entonces, estas imágenes así, algo tan impactante visualmente, Sí. estaba en guión. ¿Esto es algo que surge de dirección? Mm, Estaba en guión, estaba bien la pregunta porque, si te digo, o sea, un año antes de rodar la peli no estaba en guión, e incluso 5 meses creo que tampoco. Y fue una decisión de pocos meses o incluso semanas antes del rodaje, porque nos encontramos en una situación que por una limitación presupuestaria tuvimos que, o sea, el presupuesto de la película se tuvo que reducir. De esta manera, cuando reduces presupuesto de la película, tienes que eliminar páginas. Cada página de guión, rodarla, es dinero. Un poco se cuantifica así, entre otras cosas. Por tanto, tenemos menos dinero del que queríamos, hay que reducir páginas. Llegamos a reducir 20 páginas a pocas semanas de empezar el rodaje, con todo lo que implica eso a nivel de caos interno y de peligrar la historia que uno quiere contar. Y entonces, pero en este momento encontramos este elemento que comentas, ¿no? Que son unas imágenes donde el protagonista está sumergido como en una pesadilla, envuelto en agua, que nos permitían explicar mucho del personaje de manera muy, muy rápida y muy visual y muy directa. Entonces van apareciendo como una serie de momentos recurrentes que son estas cápsulas que tú como espectador no sabes muy bien lo que está sucediendo, pero te entran en una atmósfera de psicología del personaje que luego se desvela. Y fue una forma, creo que una de las cosas buenas, que cuando me preguntabas cómo miro ahora la película, ha pasado el tiempo y tal, es que, bueno, que hay una parte buena cuando nos tuvimos que reducir el presupuesto, o sea, cuando nos redujeron el presupuesto porque no llegamos a tanto, nos agudizó el ingenio para contar cosas de una manera más original y esforzándonos en la creatividad. Y eso fue una parte de la que, bueno, estoy contento que quedara así. De hecho, yo pienso que muchas veces pasa este tipo de cosas, que tienes un problema, digamos, y tienes que encontrar una solución. Y en esta solución es donde muchas veces aparece la originalidad. Así que Sí. me gusta que hayas explicado esto. Y luego también, no sé si es algo que ha salido fruto de la casualidad o no, pero si tenemos al personaje del capitán, de Manel, que tiene como estas visiones de pesadilla dentro de la piscina, mientras que tenemos al otro personaje, a Pedro, que es todo lo contrario. Él dice que se va de sus problemas dentro de la piscina. Por lo tanto, la piscina parece como un elemento tanto positivo para un personaje como negativo para el otro. ¿Lo tenías en mente o lo teníais en mente o es algo que ha surgido mágicamente? Sí, es algo totalmente claro desde el inicio, que al final, bueno, es algo, es guión puro y duro. Hay algo que nos dice el manual del guión, por decirlo de alguna manera. Es que nosotros teníamos una complicación que nos enfrentamos por primera vez, que era contar una película con dos protagonistas, aunque uno de ellos, Manel Estiarte, es más protagonista en realidad que el personaje de Pedro, pero ambos serían prácticamente protagonistas. Y entonces, ante eso, a explicar la historia
era complicado porque lo más habitual es un personaje único. En todo caso, sea un personaje o dos, lo que tienen que hacer los protagonistas es un arco, tienen que hacer un cambio, tienen que hacer un viaje en esta película, que tú miras el inicio de la película y miras el final y el personaje tiene que haber cambiado. Y lo que jugamos era eso, ¿no? Que estos dos personajes representaran lo opuesto lo uno del otro, que por tanto al inicio de la película genera los conflictos que genera, pero que al final de la película, sin tampoco desvelar, pues nos ayuda a resolver la película. Y por tanto esta contraposición de que, en este caso, este elemento muy claro, ¿no? Que es el agua, que es su entorno, para uno sea un problema y lo viva de una manera y para el otro sea lo mejor que puede tener, lo que nos puede ayudar es a que ambos universos aprendan el uno del otro, que es un poquito lo que se pretende en la estructura de guión para que tu personaje evolucione. Sí, no, pues me encanta lo que has dicho. Ahora, para que no todo sea positivo, me gustaría comentarte algo. Yo cuando vi la película, al principio tenía la sensación de que iba a haber algo como tipo White Flash. No sé si habéis visto toda la película de White Flash, en 42 segundos, pero claro, me encontraba con unos alumnos que estaban bajo un profesor un poco cruel, podemos decir, pero luego vi que la película iba por otro derrotero y finalmente, bueno, finalmente sí que entendí todo, o al menos creo entender de lo que trata, ¿no? De que, bueno, superación personal, además siempre en equipo. No sé si me equivoco Sí, o sí, no. sí. Este rumbo así que parece que va por un lado y para luego llegar a este punto, ¿lo teníais en mente? ¿Lo teníais controlado o es algo que también ha surgido así un poco? Sí, sí, lo teníamos controlado porque, por un lado, está bien pensar que la película irá de algo que luego va de otra cosa, que es mucho más íntima, y porque también este personaje Whiplash que comentas ayuda a la resolución de los conflictos, ¿no? Es decir, el comportamiento que tiene y el conflicto que tienen estos jugadores con este personaje que estás comentando, que es el entrenador, lo podemos decir, que es este entrenador tan exigente y duro que les hacía pasar canutas, tiene un impacto directo en el viaje que hablaba antes, en el arco de nuestros personajes, ¿no? Bueno, luego lo colgarás en YouTube, voy a hacer un spoiler, no pasa nada, pero que al final es que entre este grupo tiene un problema entre ellos, esta selección tiene un problema entre ellos y el entrenador acaba siendo el enemigo común. Entonces, ese enemigo común es lo que hace que ellos se unan y superen sus adversidades. Entonces, ya nos convenía que en un momento la película el entrenador coja este protagonismo y coja esta dirección de dureza y tal, para que luego la película en la resolución lleve a otra parte. En esta parte que estás comentando del entrenamiento, hay uno de los detalles que más me gustan de la película, que son los caramelos. Ah, sí. ¿Cómo surge esta idea? Es que, ¿No? bueno, ¿Qué nos el cuentas? guionista, eso sí que no hay nada de verdad ni nada, y entonces a Carlos Franco pues, se le ocurrió este mecanismo para, que es un mecanismo visual que además no todo el mundo lo caza, porque es una cosa que queda un poco desapercibida, pero bueno, está ahí y es eso, ¿no? Cada vez que se va eliminando un jugador, él se va comiendo un caramelo. Entonces tiene como un punto también medio cómico en el subtexto, ¿no? Un poco para hacer de este personaje no solo una capa antipática y una capa inamable, sino quitarle un poco de hierro, y ese pequeño gag que proviene de Carlos ayuda porque da aire y porque diseña muy bien el personaje, ¿no? Es decir, ostras, con este gesto que es visual, que también hay un poco el reto es llevar actitudes de los personajes al terreno visual para que explicar con imágenes un personaje, pues esto en este caso nos servía para eso. Luego me gustaría hacerte una pregunta también eh, a nivel de director, que comentases mmm, la importancia del guión técnico. No sé si para ti, si tú llegabas allí ya con un guión técnico perfectamente definido y ese guión técnico lo aplicabas al 100%, al dedillo, o si tú en la dirección pues eres más flexible o si ni siquiera miras
el técnico, no sé. Sí, no, pues mira, no fue una película rodada bajo un guión técnico demasiado estricto, porque para empezar había una característica que la película tiene muchos personajes en escena, en muchas de ellas hay pocas escenas que sean dos personajes y hay escenas en las que hay 15 personajes. Entonces, planificábamos mucho desde la puesta en escena. Primero llegábamos al set, en la localización técnica, veíamos el lugar y con el equipo técnico y con Dani de la Orden analizábamos el lugar y decíamos, mira, se van a distribuir de esta manera. En función de esta manera, de la puesta en escena, luego supeditamos generalmente la planificación en función de la puesta en escena. Y también porque preferíamos darle mucha libertad a los actores, no queríamos encorsetar a los actores. Con esto no estoy diciendo que sea un error tener un rodaje donde la planificación sea muy estricta en la cabeza, llegar al rodaje y hacer a tal cual uno se lo imaginaba, pero preferíamos que hubiera algo de vivo, de proceso vivo en el rodaje, que también estuvieran transmitidos por los actores. Entonces, eso les daba libertad a la hora de poderse mover, de poder proponer y de nosotros podernos adaptar. Sí que hay algunas escenas, los que hayáis visto la película, pues la escena del balcón, cuando Manel Estiarte está hablando con el presidente de la Federación de Waterpolo, que no se montó con todo el material que se rodó, entonces quedó una escena mucho más reducida, pero eso sí que tenía un trabajo de planificación con un sentido a nivel de cámara, de ejes, etcétera, que tenía un sentido acorde con las emociones de los personajes. Y ahí sí que lo marcamos bastante. Pero las otras era llegar, analizar el espacio, ver qué funciona más del espacio y con los actores trabajarlos y luego situar la cámara a favor de eso. ¿Crees que en tu próxima película trabajarías de la misma forma o te gustaría probar otra técnica? Sí, pues me gustaría probar otra técnica. Lo que sí que tengo claro es que si hay mucha gente en escena, creo que esto está bien, trabajarlo así. Además, eso también fue un diálogo con el director de fotografía que sugirió mucho en todo este proceso y ayudó, ¿no?, a tomar estas decisiones. Y él avisaba, cuidado porque hay escenas muy complicadas de mucha gente, que habla mucha gente, etcétera. Si lo medimos mucho, podemos pinchar y no acabar de rodar todo lo que teníamos planificado en un día. Y si tú llegas a un día de rodaje y no lo ruedas todo, tienes que rodar al día siguiente y eso es perder dinero. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro sí que me gustaría, si tengo escenas, que habrán escenas de menos personajes, escenas controladas, pues trabajar bajo una planificación muy definida. Pero sí que te tengo que decir que en mi caso, para mí la opinión del actor es imprescindible y cómo sienta él o ella la escena marcará mucho también la decisión final. ¿Se puede hablar de la relación con los actores? Sí. ¿Fue una cosa positiva? Si no quieres dar nombres, en el caso de que haya algo negativo. No, todo es positivo. Hicimos amistad. O sea, los dos protagonistas, Álvaro Cervantes y Jaime Lorente. Bueno, lo primero decir, a nivel de los actores, del bloque este de los actores, hay que comentar que no eran waterpolistas. O sea, no solo los dos protagonistas, sino el resto del equipo. Todos son actores de excelente nivel que estuvieron preparándose durante meses antes en waterpolo para llegar a la película y primero con la idea de no hacer el ridículo, pero es que luego realmente tienen un nivel y un físico extraordinarios. Entonces, esto lo que facilitó es que se generara una dinámica de equipo entre ellos muy potente que estamos convencidos que se transpira en la película. Es decir, estas son dinámicas que si tú coges a 15 actores, 12, 10, que no se conocen de nada, los pones en un set y, va, sois un equipo de waterpolo, tal, no sé qué, pueden ser muy profesionales y lo harán muy bien, pero el hecho de que ellos hubieran vivido estos entrenos generó una energía que esto transpiraba a equipo. Esto por un lado. Entonces, y por el otro lado, en el caso de Jaime y de Álvaro, fueron dos personas que se sumergieron en la película de una manera, bueno, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Entendían cada una de las frases del guión, cada una de las intenciones de su personaje, proponían todo a favor de obra, no nada de egos, de intentar tener uno más protagonismo que el otro. De hecho, cuando estábamos en crisis, recortando escenas,
Jaime Lorente me sugirió que una escena de Álvaro Cervantes que iba a caer no cayera, porque entendía que a favor de la película esa escena iría muy bien. Por tanto, no luchaban por sus escenas, ¿no? Es decir, ostras, puedes quitar esta mía, pero esta de Álvaro mejor no la quites porque creo que la peli le irá bien y tenía razón. Y fue un diálogo brutal junto con ellos y en momentos puntuales con los, que supongo que también me preguntarás algo de esto, con los personajes reales, con Manel Estiarte y Pedro Aguado, que ellos formaron parte, por un lado, del proceso de guión, porque les hicimos preguntas, nos nutrimos con ellos de lo que sucedió realmente, y por el otro, cuando los actores entraron en escena, ya en los ensayos, se conocieron para explicarse sus vidas, porque incluso tuvieron encuentros íntimos de explicarse, bueno, cosas que ya no son de guión, sino de motivaciones personales y de, bueno, cada uno sus cosas, ¿no? Abriéndose a corazón abierto. Y eso les ayudó mucho a crear el personaje. Y al final acabamos la peli realmente habiendo creado un grupo de amigos, no solo con Álvaro y con Jaime, sino con Pepa Ambrox, Alex Maruñ, con todos los que pasaron por ahí. Tengo entendido que uno de tus actores tuvo que marcharse Sí, porque fue padre. sí, sí. Bueno, Jaime Lorente, sí, sí. Esto. Entonces, claro, Mira, otra cosa que también fue bien. Dime la pregunta. sí, va por ahí porque precisamente, claro, tú al tener que marcharse por contrato ya tenía que si en ese momento pues daba luz su mujer, que iba a marcharse unos días a ver a su hijo, teníais un plan de rodaje, tuvo que alterarse porque Jaime tuvo que marcharse y tengo entendido que os fue bien Sí, porque fuisteis a Andorra. sí, exacto. Es decir, una mañana nos despertamos y estábamos alojados en Andorra, en un hotel en el que dormíamos y rodábamos algunas escenas. Y entonces fue despertarse, ver varias llamadas perdidas, mensajes y que Jaime se había ido en taxi desde Andorra hasta Donosti, donde estaba la madre de su hijo dando a luz. Y entonces teníamos ese mismo día escenas para rodar con Jaime, porque eran escenas de Jaime, y entonces eso significa que tienes que rehacer el plan de rodaje. Y rehacer el plan de rodaje, bueno, no soy capaz de explicar lo que significa esto, pero son muchas cosas, desde cambios de localizaciones que tienes cerradas, desde cambios de horarios de actores que tienes cerrados, y una de ellas fue perder un día, es decir, hay un día, ese día, en el que no pudimos rodar, entonces perdimos un día que de alguna manera un día de rodaje es oro. Entonces tuvimos que hacer el plan de rodaje, estábamos en Andorra y nos fuimos a Barcelona para el día siguiente empezar a rodar algo. Pero al final lo que dices, y en ese momento dices, pues vaya putada, me alegro mucho por Jaime, ya sabíamos que pasaría, de hecho sabíamos que pasaría, pero bueno, cuando pasa dices, joder, pero qué bonito que está teniendo un hijo en el rodaje, que eso también fue muy chulo, y es un vínculo que tiene ahí Jaime con la peli, súper bonito, pero que fue una suerte. O sea, que al final lo que vengo a decir es que aparte del problema de perder un día de rodaje, que eso lo puedes solucionar de una manera u otra, tuvimos un escenote todo nevado, que además tenía que estar nevado por un tema de récord de continuidad, que si lo hubiéramos rodado cuando lo teníamos previsto no estaba nevado y no hubiera dado la sensación de invierno, de dureza. Y bueno, pues mira, si nos ponemos un poco filosóficos, son esas lecciones de que a veces las cosas le puedes dar la vuelta a algo que parece una mala noticia, pues es algo bueno y en este caso fue así. Hay un detalle que me hizo mucha gracia, me gustó ver, que es cuando los jugadores van a la final y hay unos planos que muestran los pies de los Mm, jugadores, sí, tanto del equipo rival como del equipo el español, local, ¿no? sí. Bueno, esto es algo que en el libro de Manel Estiarte tiene una biografía, un libro que habla de sus vivencias, donde muchas de las cosas que tenemos en la peli pues las hemos podido rescatar de ahí, y explica que este momento de antes de salir a jugar este partido, ellos estaban absolutamente nerviosos, y entonces explica desde su punto de vista cómo recuerda que sus pies, el ruido de las chancletas en el suelo húmedo, chapoteando y moviéndose por los nervios, mientras que los pies y el estado general de los rivales, los italianos,
y era totalmente sereno y tranquilo. Entonces lo describe de una manera en el libro muy, muy elocuente, muy chula, y es algo que quisimos rescatar, ¿no? Por definir qué nerviosos están unos y qué tranquilos están otros. Esto viene un poquito del libro de Manel. Pues está súper bien traído porque luego vemos Exacto, digamos, la parte final. eso es. No haremos spoiler, pero ya nos está avanzando de qué es lo que va a suceder, ¿no? Aunque no saliesen las letras del final, Mm, nos quedaría bien claro lo que va a suceder. Alex, cuando grabas una película deportiva, se corre un riesgo, a mi parecer, que es mm, soltar unas imágenes que parezca que lo estás viendo por la tele, sí, ¿vale? Ya hablemos del fútbol, de béisbol, de baloncesto o de waterpolo en tu caso. Eh, yo después de la película no tengo la sensación de haber bueno, visto un pues partido me alegro, porque de... era un reto, sí. Pues eso, Sí, entonces, ¿cómo? esto era la batalla más grande que además tenía el ayudante de dirección, teníamos Dani y yo al ayudante de dirección y al director de foto como dos curcons, ¿cómo lo diríamos en castellano? Bueno, la gota malaya machacándonos con que cuidado, no rodemos el partido, eh, que sea esto algo televisivo, ¿no? Que para ver un partido ya tenemos en YouTube que está colgado el partido, de hecho el partido que tenemos está en YouTube, entonces esto tiene que ser un lenguaje narrativo donde el drama a nivel narrativo sea lo que predomine y claro, es muy complicado porque además si un partido deportivo ya es complicado rodarlo de manera dramática, algo que está en el agua con unas cabecitas y un gorro, que estás muy lejos y tal, todavía técnicamente era más complicado. Pero bueno, hicimos un ejercicio de planificación, este sí, de planificación clara con Dani de la Orden, de decir, bueno, en cada uno de los bloques de este partido, qué sucede, qué es lo importante y qué estamos contando. No solo el tema de los goles, sino qué emoción estamos contando y en qué punto emocional estamos. Y de esta manera se tomaban decisiones de cámara, decisiones también de situaciones de los propios actores. Y bueno, el público juzgará si se ha conseguido o no se ha conseguido. Al final es un partido que dura 20 minutos y la gente, al menos no sé si nos hacen la pelota o qué, nos dice que no se les hace largo. Y si no se hace largo es porque hay una involucración emocional por parte del espectador. Entonces, en ese sentido, entendemos que se ha conseguido. Y bueno, fue, digamos, de las partes más difíciles del rodaje esta. Sí, sí, entiendo que la dificultad ya más técnica, Mm. ¿no? Porque a la hora de meter allí cámaras, no sé cómo lo hicisteis, ¿utilizasteis algún tipo de grúa o...? Sí, 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 era, bueno, pues para empezar un buzo, a ver, en algunos planos con cámara, luego una grúa que estaba sobre una plataforma como de flotadores gigantes para que esa grúa se pudiera desplazar por la piscina para podernos acercar al momento donde queríamos y luego algunas cámaras desde fuera con teleobjetivo ah, rodando zonas clave. Entonces es una mezcla de cámaras que pueden ser lejanas para momentos un poco más distantes emocionalmente, pero cámaras que estén cercanas. Entonces las cámaras cercanas eran las más complicadas. Entonces técnicamente te diría que hasta una semana o semana y media antes de rodar no sabíamos muy bien cómo solucionaríamos esto, porque el día que fuimos a hacer las pruebas de cámara, eh, lo primero que vimos es que se veía súper lejos, es una piscina olímpica de 50 metros, y entonces se veía muy lejos las personas, y entonces el director de foto llegó un día y dijo, tengo la solución, porque habló con su equipo y encontraron esta fórmula de estos súper flotadores para poner la grúa, para poderla desplazar y acercarnos. Qué bueno, Sí, divertido, sí. Alex, en el plano un poco más íntimo tuyo, más personal, o sea, ¿te imaginabas lo que te iba a venir encima? Yo sé que tú has rodado varios cortometrajes, ¿no? Eh, ¿Eras consciente de lo que te venía, de toda la carga, el volumen de trabajo y de todo lo que venía? Sí, era consciente, pero por muy consciente que seas, no lo sabes hasta que estás ahí. Entonces, tú eres consciente de que va a ser una vorágine, pero cómo es esa vorágine no lo sabes. Pero sí lo sabía y lo bueno es que, ante todo, siempre había la capa de la ilusión. O sea, que cuando hay momentos muy duros, que los hay,
que piensas que la peli se puede ir al garete incluso, y que las cosas no están saliendo bien, etcétera. Por una parte, siempre tienes que recordar que lo que estás haciendo es lo que estabas buscando durante muchísimos años, que ese es el momento y que hay que disfrutarlo. Y entonces conectas con esa ilusión y es el motor más importante, porque si no lo haces desde la ilusión, entonces te encabronas, te peleas, te preocupas y la energía no es positiva. Entonces, por ahí lo pude equilibrar, pero bueno, está claro y os digo que es bastante fuerte el viaje que te pegas haciendo una peli. Sí, sí, o sea, tienes que amar el cine, tienes que estar apasionado por lo que haces, o Sí. se puede convertir en algo... Sí, sí, algo muy duro, algo muy duro. Y sobre todo siempre tener en cuenta en la gestión, o sea, tratar a la gente del equipo de manera que se sientan parte de la peli, que se la sientan suya, porque es gente que está trabajando 12 horas y también ellos sufren mucho. Y si se sienten parte de la película, los que te acompañan en este proceso remarán más y lo harán todo mucho más fácil. Eso es, creo que el tema de trabajar en equipo en el cine es fundamental. Sí. Una de las últimas veces que te vi, que para el tema que me Sí, facilidad, te comenté un tema que es sobre si en algún punto, si tú estás allí rodando, tú tienes tu planificación, tus cosas, pero llegan momentos en los que te pueden entrar dudas, de decir, ¿se estará entendiendo esto que estoy haciendo? Luego tendrá lógica, se podrá montar, se entenderá, el público lo entenderá. Mm, bueno, esas dudas solo desaparecen en el momento del montaje y pues sí, yo había días que me iba preocupado a casa y llegaba a casa y revisaba el material con la idea de realmente si esto que se ha rodado va a montar o no va a montar, porque cuando vemos una película pues todo parece muy evidente, ¿no? Una persona habla, la otra escucha, la otra habla, escucha y todo monta. Pero en realidad para que todo monte y sea fluido y el espectador no note nada raro, las cosas tienen que encajar muy bien y tiene que estar todo el material que quieres y si te has dejado de rodar alguna cosa, difícilmente lo vas a poder volver a rodar. Y entonces sí que hay momentos y había escenas que yo pensaba, esto no va a montar, no, esto no va a montar. Pero paralelamente al rodaje, aparte de yo poder mirar alguna escena, algunos brutos del material, el montador iba haciendo algunas pruebas. Entonces también iba recibiendo, sí, está montando. Entonces, bueno, bien, vamos bien. Y luego que ya el montaje es un arte en sí, que es otra película. Tú tienes una película en la cabeza, tú tienes una película en la cabeza que cuando la escribes se transforma y cuando la ruedas se transforma todavía más porque es un proceso vivo y ya ha evolucionado. Pero luego cuando la montas también. Y entonces cuando montas, afortunadamente puedes suplir algunos errores del rodaje y hay una parte ahí donde, hostia, pues sí, la hemos cagado, pero vamos a solucionarlo. Por un lado esto y por el otro, pues lo tenías pensado para hacer de una manera, pero te das cuenta que en montaje esto le das la vuelta y funciona mejor. O sea que también el montaje es una parte donde te puede salvar de alguna mala decisión de rodaje. sí, sí, O sí. sea, un montador montador bueno, montadora es imprescindible. Sí, sí. Cambiando un poco ya de tema y para conocer que todos te conozcamos un poco más, ¿qué tipo de cine te gusta a ti, Alex? Pues me gusta de mucho tipo y entonces muchas veces me hago esta pregunta de, te van a preguntar cuál es tu película favorita y tampoco voy a dar una en concreto, pero sí que lo que sé es que el cine que me gusta realmente es un cine de personajes y es un cine donde se explora en muchas ocasiones los conflictos internos. Los conflictos internos, que esta peli tiene bastante de esto, los conflictos internos y la superación. Y por otro lado, el universo del thriller, el universo de lo perturbador, de lo que es incómodo, de lo que es fascinante, de lo que es extraño. Siempre es un cine que acabo a él. Es una respuesta un poco abierta y abstracta, Muy abierta, muy pero abstracta. bueno, sí, porque aquí podemos encontrar cineastas como Kubrick o cineastas como François Ozon, que no tienen nada que ver, o películas como Shane, de Steve McQueen, que también trabaja mucho con un conflicto interno y es un retrato de un personaje fascinante. Y un buen personaje es algo que me atrae a mí.
Vale, perfecto, perfecto. Pues, Alex, si te parece bien, a mí me gustaría que diésemos paso Sí. a todo el público que ha venido. Hicieron mínimo, se hicieron 11 versiones del guión, mínimo. Y las últimas 3 probablemente fueron en los 4 meses antes de rodar la película, teniendo en cuenta que el guión de una película puede estar escrito 3 años antes del rodaje, porque cuando tienes el guión tienes que acabar de financiar la película y son rondas que pueden ser de un año para el otro. Y sí, fueron 11 versiones. De la primera versión a la última versión te digo que la película es totalmente diferente, porque tú tienes muy claro qué quieres contar, pero hasta que no te enfrentas realmente al guión y te pones a escribir, porque bueno, yo formé parte del guión con Carlos Franco, él es el guionista, pero y con Cristian Valencia teníamos muchas reuniones sobre qué queríamos contar. Entonces tú tienes una idea, pero cuando te enfrentas a ello, realmente descubres el camino. Entonces dices, ostras, y a partir de aquí es cuando van surgiendo las nuevas versiones. Unas 11, sí. El título es porque pierde, bueno, no sé si lo puedo decir, bueno, los que no lo hayáis visto, pero es algo del spoiler, no te lo puedo decir bien claramente porque no quiero chafar la experiencia a los que han visto la película. Pero digamos que hay una reflexión en la peli de lo que es el éxito y lo que es el fracaso, que en este caso se condensan o se exponen en un momento determinado, que son esos 42 segundos, y es lo que da pie al título. Y final, y me preguntabas por el final de la peli, ¿cómo era? Bueno, el El mensaje. mensaje, el mensaje, bueno, el mensaje tiene que ver sobre la superación, sobre el trabajo en equipo, sobre dejar atrás los prejuicios y centrarte en lo positivo. Y al final, la historia que estamos contando es la historia de dos individuos que tienen sus traumas, que se enfrentan a sus traumas, y de un equipo en general que también tiene sus debilidades, que como equipo tienen que enfrentarse a sus debilidades, que es que no se entienden entre sí. Y entonces, la pregunta es si se lo conseguirán o no lo conseguirán, ¿no? Entonces, la película trata de eso, que ya te doy la resolución, sí. Ese trabajo en equipo, uno de los valores de los que habla la peli. O sea, cuando la chica habla con Jaime de Lorente y se lo encuentra y le dice si ha salido del barrio, sí. Bueno, porque, exacto, esos dos personajes son dos personajes que tienen un origen en común, es decir, vienen de unos barrios humildes donde hay los conflictos que puede haber en cualquier barrio, pero especialmente en zonas de extrarradio. Y estos dos personajes, un poquito el personaje de la chica, sirve de espejo para el personaje de Jaime Lorente, de Pedro, que es, así como Jaime es incapaz, o sea, Pedro Aguado es incapaz de dejar atrás las inercias negativas que tiene de un origen, pues quizá un poco conflictivo, la chica sí que es un ejemplo de alguien que a nivel deportivo pues se sabe centrar y sabe pasar página. Entonces esta relación, hay un momento que parece que va bien, pero sus caminos se separan. Y es cuando ella le confronta a él y le dice si un poco el barrio es ese origen que le va persiguiendo pues, de un pasado familiar, porque también hay una historia con su familia de trasfondo. Y la pregunta es, ¿vas a continuar con esa inercia o vas a poder tirar para adelante y plantar cara y aferrarte a lo que tienes delante, que es un gran evento deportivo y superarlo? Bueno, el Manel es el capitán del equipo en ese momento, pero no está sabiendo ejercer de capitán del equipo. Y Manel está trabajando o está relacionándose con ese equipo desde un concepto de exigencia probablemente erróneo, donde está prestando demasiada atención a correr y no está prestando atención a lo que quizá debería hacer, que es preocuparse por sus compañeros. Y el proceso del personaje de Manel va en ese sentido, de aprender o intentar aprender, si es que él cree que tiene que aprender, sobre cómo tiene que relacionarse con sus compañeros. Entonces, ¿qué es un buen capitán? Un buen capitán es aquel que hace todo lo que tiene que hacer cuando toca, o un buen capitán es aquel que empatiza y protege a sus compañeros y les da la cara y los defiende. Entonces,
esto es un poquito el Manel del inicio, esta escena, y el Manel del final es alguien que se habrá enfrentado a estas debilidades para ejercer de capitán de otra manera. Sí, me lo preguntaba Óscar, que nosotros tuvimos un poco, en el caso de la peli, rigurosamente solo procuramos hacer una escena, que luego no se montó del todo bien. Y el resto de las escenas teníamos una idea muy clara de cómo la queríamos rodar, que la supeditábamos a los actores, a su puesta en escena, pero siempre éramos permeables a que si en algún momento por algo de los actores o por algo que surgía en ese momento, mmm, creíamos que era mejor un cambio, poderlo aplicar. Entonces, en nuestro caso, nunca nos encabezonamos en es que la cámara tiene que ir aquí, porque este plano tiene que ser así, porque lo más importante es el plano, porque en realidad no es lo más importante el plano, ¿no? El plano es tan importante como que el actor se sienta bien, tan importante como que la energía entre los actores, ellos estén en una buena energía para hacer una buena puesta en escena. Y la peli siempre hemos querido que tenga algo vivo, porque todo lo ligo con lo que os he comentado de que entre ellos eran un equipo, ¿no? Que hablábamos de que habían entrenado juntos y tal. Entonces hay una parte que cuando los mirábamos decíamos, nosotros lo queremos hacer así, pero a ver ellos cómo lo van a hacer, cómo se van a mover, cómo se van a comportar. Viendo eso, decidíamos poner la cámara. En alguna ocasión puntual ya lo teníamos claro, pero muchas era a través de la puesta en escena. Sí, sí, sí. Es evidentemente tú hay un momento en el que entran eran las directoras de casting que, bueno, ellas hacen una propuesta, exploran y te dan sus propuestas, pero en cuanto a los actores principales sí que teníamos la idea de ir a por ellos y lo contrastas con las directoras de casting, te dan su opinión, luego contrastas con los agentes si van a tener disponibilidad para esas fechas y tal, y cuando ves que es posible, pues para adelante. Además es que Jaime Lorente y Álvaro Cervantes, ya de su energía propia, tienen dos estilos diferentes, son dos estilos diferentes, ¿no? Ya, pues Jaime se ha echado para adelante, ya engancha muy bien, ¿no? Con esta energía que dibujamos de los madrileños y Álvaro es un perfil más catalán, algo un poquito más sobrio y entonces, bueno, ya visto desde fuera, si yo conocerlos, pensábamos, pueden ser ideales y cuando los conoces ya dijimos, ya, qué suerte porque fueron los perfectos para hacer esos papeles. De conseguirlo. O sea, aquí tenemos dos fórmulas. Actualmente hay dos fórmulas. Hace 10 años solo había una, podríamos decir. ¿Por qué hay dos fórmulas ahora? Porque ahora existe la posibilidad de que Netflix, una plataforma, te compre y te produzca directamente 100% una película. Que esto hace 10 años no existía. Entonces ahora tenemos esta posibilidad, que es una plataforma de streaming que las que emiten aquí, producen aquí, tienen que producir aquí una serie de producciones al año y, bueno, y ellas quieren producir, entonces les presentas y te la pueden comprar y producir entera. Pero lo habitual no es eso, lo habitual es conseguir fragmentos de la financiación por diferentes lugares. Entonces, en nuestro caso, tenemos un porcentaje que viene de ayudas del ICEC, que son las ayudas de la Consejería de Cultura del Instituto, ahora no sé cuáles son las siglas, pero Ayudas a la Cultura en Cataluña, es el ICEC. Luego tenemos el ICA, que son las ayudas del gobierno español, que es otra parte. Cuando tú tienes estas dos partes, luego tienes lo que son los incentivos fiscales, que entonces te puede entrar una financiación privada para aumentar este presupuesto. Tenemos también participación de Amazon, o sea, Amazon, que sería la plataforma, no es que la comprara entera, pero sí que participa, y luego Televisión Española. Entonces, esto funciona que vas entrando, cada uno de estos partners va entrando uno por uno. El primero que nos entró fue el de Televisión Española. El segundo fue la ayuda catalana. El tercero la ayuda española, entonces luego con Amazon. Bueno, nosotros teníamos los actores que, como sabéis, se habían preparado y estaban preparados para hacer unas acciones determinadas que teníamos planificadas. Ahora, eso que me preguntabas, eso sí que lo teníamos planificado para hacer unas acciones determinadas. Y el resto
de las acciones un poco más lejanas, teníamos una serie de waterpolistas que serían sus dobles para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que la dinámica del rodaje nos llevaba a que hacer este cambio de actores dobles tal nos era muy complicado. Y los actores dieron un paso adelante y dijeron, no os preocupéis, lo hacemos todos nosotros. Yo creo que en el momento que dijeron esto no eran muy conscientes de lo que decían, pero ya cuando lo dijeron les tomamos la palabra. Y todo lo hicieron ellos. Entonces, un rodaje, las jornadas en rodaje son 11 horas, etcétera, pausas para comer, lo que quieras, pero la cantidad de horas que estuvieron en el agua metidos eran, bueno, pues 5 o 6, depende de las escenas que tenían cada uno de ellos, pero eran muchísimas. Esto se rodó en octubre. El octubre de este año ya hace muchísimo calor, que es rarísimo. El octubre del 20, que es cuando la rodamos, no hacía tanto calor, pero por las noches refresca. Entonces la piscina está, no te diría que muy fría, pero suficientemente fría como para que si tú estás parado durante 5 minutos ya empiezas a tener un problema. Cada noche la piscina se calentaba. Entonces el primer día empezamos de rodaje con la piscina a 25 grados, que está bien, pero rodábamos tal, por la noche se tapaba y se calentaba, empezaba otro día y llegamos al último día que quizás estaba a 23 grados. 23 grados ya es complicado, porque de 25 a 23, esos 2 grados es complicado. Y hay chicos que lo pasaron mal, de los actores, pero ninguno se tiró para atrás y lo hicimos al final sin dobles. También un poco por esa energía de la que hablaba antes, ¿no? De, querían hacerlo, querían demostrar también todas esas horas de entreno que tuvieron y se la zamparon entera la escena de la piscina. ¿Cómo se tiene que afrontar un guión de una historia basada en hechos reales? La primera idea nuestra, ingenua, es que bien, esto es un hecho real, tendremos que escribir lo que ponen los libros y lo que nos han dicho los jugadores, hacer 90 páginas, 120 de guión. Pero te das cuenta rápidamente que eso no funciona y que tienes que hacer trampas y que tienes que alterar el tiempo y que tienes que cambiar cosas que han pasado en este momento por este personaje, las tiene que hacer otro personaje, etc. Total, que sin entrar en detalles tiene que haber muchas licencias sin que altere la esencia de la peli, o sea, la esencia de la historia real. Y esto pues trabajó con mucho tacto, sobre todo con Manel y con Pedro, que son los dos personajes protagonistas. Y lo que hicimos desde el inicio, primero es queremos hacer una peli donde no solo hablamos con ellos, hablamos con otros de los integrantes de esta selección y queremos hacer una película de vuestra historia y os enseñaremos las primeras versiones de guión. Pero tenéis que tener en cuenta que nosotros queremos contar esto, pero no somos un documental y tenemos que tener licencias. Y esto lo entendieron rápidamente. Y bueno, creo que el equilibrio entre lo que son las licencias, pero manteniendo el espíritu de lo que sucede, se mantiene y no nos pusieron ningún problema. Y bueno, como lo del túnel que hablas de la salida en Atlanta o en Italia, pues nos asesoraron para que pudiéramos aproximarnos lo más posible a cómo realmente fue. Una relación extraordinaria porque yo, en mi caso, yo llego al montaje en un estado de vulnerabilidad enorme por aquello que hablábamos de decir, a ver si no va a montar lo que hemos rodado, o sea, porque ahora ya hemos estado 6 semanas y pico rodando, ya hemos gastado toda la pasta y ahora vamos a empezar a montar y a ver qué pasa. Y de golpe me encuentro con alguien, Alberto Gutiérrez, con el que yo no había trabajado nunca, que es una persona con una sensibilidad especial y una inteligencia enorme, muy avispado, que es capaz de encontrar soluciones si tenemos algún problema. Entonces, fueron sesiones maratonianas de probar, de reprobar, de cortar por aquí, de cortar por allá, y es en el montaje donde acabas de afinar el tono, donde acabas de afinar las interpretaciones, donde acabas de afinar realmente la historia que quieres contar. Y eso, si no tienes a alguien que esté en tu sintonía, pues es un trabajo muy, muy difícil. Por eso que antes hablábamos de Scorsese o de grandes directores, Tarantino, que tienes la camiseta por ahí, son muy fieles generalmente a sus montadores y montadoras porque casi es un elemento emocional y mental que tiene que estar contigo para acompañarte en este proceso y aparte de que es una cosa que tiene que saber de cine un montón. Sí, perfecto. Pues Alex, Bueno, de verdad ha sido un placer que hayas venido aquí. Muchísimas gracias por dejarte entrevistar, por dejarte hacer todas estas preguntas. Y nada más queda pues darte las gracias por haber a venido. vosotros. Ha estado muy bien, me lo he pasado muy bien y espero que os haya gustado. Yo
hablo por mí, yo me lo he pasado pipa y he aprendido muchísimo. Gracias por esta masterclass. Y decirte que nada, yo personalmente estoy ya deseando ver el próximo producto, así que espero que sea más rápido, que no se alargue tanto en Esperemos, el sí. tiempo y verlo ya en pantalla. Te deseo pues todo lo mejor, Alex. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Así que muchas gracias.